también, porque lo demostráis, apostar por la cultura, sin duda, es construir sociedad, pero también una oportunidad inmensa, siempre lo digo, para la cohesión social y el crecimiento económico. Y yo no me canso de decir que además precisamente en estos momentos que estamos viviendo, justamente en estos momentos, esta gran crisis socioeconómica que nos ha sobrevenido y que sigue, ¿no?, como consecuencia del COVID-19, pues realmente la cultura y el patrimonio se han convertido, son un instrumento clave, un pilar clave para la recuperación social y económica de Andalucía y, Amaya, con tu permiso, yo diría también que de España. Es decir, es un pilar fundamental para nuestro país esa grandeza cultural y patrimonial que tenemos, ¿no? Nosotros así lo estamos haciendo desde la consejería, como también sabéis, lo tenemos claro, y así hemos enfocado también precisamente este plan de impacto económico, donde hemos blindado esos 23 millones de euros que van precisamente a 3 grandes apartados: a la ayuda directa a los creadores, a la reprogramación y mantenimiento de las programaciones en este segundo semestre y recuperación de lo que se ha perdido, y por supuesto a nuestro patrimonio histórico y a la reactivación en torno al patrimonio histórico. Por eso hemos estado trabajando mano a mano también con nuestro director, con Antonio Moral, para celebrar pues este 69 Festival de Música y Danza de Granada, por supuesto, siempre que se mantenga esta magnífica, al menos, ¿no?, evolución sanitaria, que parece que ya vamos saliendo, siempre que se mantenga esta tendencia, como digo, pues vamos a celebrar este 69 Festival Música y Danza de Granada. Y por supuesto, como digo, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos para la seguridad de los artistas y del público. Y siempre, como podréis comprobar en unos minutos, manteniendo su nivel de excelencia musical y artística. Y esto era lo que teníamos que conseguir, que no es fácil, mantener la excelencia, como digo, mantener la excelencia artística y compaginar con todas las limitaciones sanitarias que tenemos que seguir, por supuesto, como medidas de prevención de la pandemia. Y de esta manera, manteniendo este festival en el mes de julio, pues Granada, y creo que no me equivoco, es la única ciudad europea que va a mantener un festival de esta envergadura durante el mes de julio. Por tanto, Granada va a ser, si, como digo, las circunstancias lo permiten y seguimos evolucionando, la capital de la música europea en el próximo mes de julio del año 2020, que es un año que está siendo fatídico pues en todo el mundo. Por tanto, una oportunidad que no podíamos perder y que vamos a llevar a cabo. Quiero que sepan que el festival presentará a lo largo de las 32 jornadas, una de las ediciones más largas de la historia, por cierto, un total de 70 espectáculos, 44 dentro de la programación central y otros 26 en la extensión, en el FEX, que conocéis todos también perfectamente. Como sabéis también, porque además nuestro director, nuestro Antonio, nos lo ha, en fin, lo ha tenido siempre presente, celebramos el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven y prestaremos también una especial atención, como no, en este marco, a la música española. Y por supuesto, y esto es muy importante, vamos a tener muy presente a nuestras víctimas, a nuestros seres queridos, a todas esas familias que han quedado destrozadas porque han perdido a sus seres queridos en esta terrorífica pandemia. Quiero anunciaros
quiero anunciaros que el festival va a iniciarse este año con el homenaje de la orquesta y el coro de la ciudad de Granada, con el Requiem de Mozart, el 25 de junio en la Catedral, donde se hará entrega de su medalla de honor a la sanidad española, por su entrega, por su dedicación, por lo que han demostrado, lo que son. La verdad, lo mejor que tenemos, entregado de día, de noche y de madrugada a salvar vidas durante toda esta semana, estos terroríficos meses. Por tanto, un festival que desde la cultura es nuestro homenaje, es nuestro pequeño homenaje, este festival de Granada que rinde a nuestras víctimas y a nuestros sanitarios. Y un festival que es especialmente importante. ¿Por qué es especialmente importante además este festival? Porque es un binomio, es una unión, una fusión entre talento, entre música y patrimonio. Y el mejor patrimonio, porque Granada es una ciudad de un bellísimo, espectacular y único patrimonio en el mundo. Y esa fusión es lo que hace también de este festival que sea único en el mundo. Como digo, la fusión del talento, de lo mejor del talento, con el mejor patrimonio. Hemos trabajado, por supuesto, en un nuevo formato, Evidentemente, pues, no podemos, mantener orquestas internacionales como hubiera sido nuestro deseo, la Sinfónica de Berlín, la Filarmónica de Rotterdam, tampoco por las fases de desescalada hemos podido mantener exactamente las mismas fechas que teníamos antes, ¿no? Antes era del 25 de junio, del 25 de junio al 12 de julio, y en esta ocasión pues también se ven un poco afectadas las fechas, pero se mantiene el grueso, como digo, del festival, y este nuevo formato nos ha permitido también aprovechar esta oportunidad para hacer cosas nuevas, incorporar cosas nuevas a nuestro festival. Y así, por ejemplo, incorporamos un ciclo nuevo que se denomina Digital Granada Festival, en el que 6 solistas excepcionales, los guitarristas Pepe Romero y Cañizares, la cantadora Rocío Márquez, el pianista onubense Javier Perianes, el viologambista y director catalán Jordi Sabal, el violinista Fabio Biondi, ofrecerán sus conciertos desde espacios maravillosos de la Alhambra, en los que habitualmente no podemos estar, y ahora que así son sitios especialmente de la Alhambra reservados por su grado de conservación, ¿no? Y en esos espacios tan emblemáticos, tan importantes y de tan difícil acceso, van a ofrecer los conciertos, por ejemplo, Patio de los Arrayanes, Patio de la Acequia, la Casa del Chapí, en el Pórtico del Partal también, en el Patio de Venus, sitios maravillosos donde se van a celebrar esos conciertos que se podrán disfrutar vía streaming a través del portal de festival y por algunas televisiones españolas, europeas, que conectarán con nuestra señal. Por tanto, abrimos al mundo entero nuestro festival, esto sí que es de verdad abrirlo al mundo entero, nuestro festival, en unos espacios, como digo, únicos en el mundo. En definitiva, y termino, queridos compañeros, la cultura nos hace más libres, la cultura nos transforma socialmente, pero también la cultura nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a salir de esta terrible crisis económica y social.
Así lo creemos desde el Gobierno, por eso desde la Consejería y desde la Alhambra apostamos por este festival y agradecemos profundamente también, por supuesto, ¿no?, la sinergia que hay, ¿no?, la convivencia institucional que hay entre todos, con el apoyo presupuestario y el apoyo para mantener y continuar con este festival adelante. Y finalmente deciros que nosotros, director, que ya estamos trabajando en el Lorca y el Generalife, porque claro, si, aunque no podamos mantener, por las razones que sabemos, sanitarias y por el confinamiento y tal, que han impedido los ensayos, el elenco, la formación del elenco, aunque no podamos mantener como teníamos previsto Lorca y Granada, pero Lorca y Granada, si las condiciones sanitarias lo permiten y la evolución lo permite, ya estamos trabajando para celebrarlo en el mes de agosto, con unos formatos nuevos, muy bonitos también y muy atractivos, que pronto en los próximos días pues también os comentaré a todos. Así que yo creo que todo esto se lo merece Granada, se lo merecen los granadinos, y nos lo merecemos también todos los andaluces. Va a ser un festival maravilloso, abierto al mundo. Así que muchísimas gracias a todos, un día muy feliz para todos, y cedo la palabra, según me comentan mis colaboradores, a mi amigo Víctor, vicerrector de la Universidad de Granada. Creo que es así, ¿verdad? Muchas gracias, Patricia. Gracias, consejera. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de la rectora de la Universidad de Granada. Como saben los miembros del Consejo Rector, ella ha seguido en primera línea todas las reuniones en las que se ha ido tratando de recuperar la propuesta del festival, que nos ha ido trasladando el director del festival. Pero justamente hoy ha coincidido en este momento una reunión con el consejero, con nuestro consejero, y para hablar de presupuestos, con lo cual era una reunión importante a la que no podía faltar. En este sentido, bueno, me cabe a mí el honor de trasladar la satisfacción de la Universidad de Granada por estar en este momento presentando esta edición del festival. Bueno, no podía ser de otra manera. La Universidad de Granada, saben todos que está completamente comprometida con este proyecto, que es un proyecto de ciudad, es un proyecto además de cultura. En este caso, en un momento tan difícil como el que ahora mismo estamos, hay que hacer esta apuesta por la cultura, y en este sentido agradecemos este consenso que ha habido entre todas las instituciones y en concreto el esfuerzo que ha hecho la organización del festival, el director del festival, para poder plantear esta propuesta, este programa que ha tenido que adaptar en un tiempo récord, pero manteniendo ese rigor y esa calidad que no podría ser de otra manera, debe tener el Festival de Granada. En este caso, la Universidad de Granada, saben todos que bueno, siempre viene ofreciendo sus espacios patrimoniales, como decía la consejera, este binomio cultura y patrimonio, la verdad es que funciona muy bien. Evidentemente, el espacio de la Alhambra es un espacio especial, pero nosotros también aportamos nuestro patrimonio, en este caso, para poder albergar algunos de los conciertos del festival. En esta ocasión, en esta edición, se ha incrementado el número de conciertos por circunstancias diversas, pero que en cualquier caso nosotros nos llena de satisfacción poder ser sede de varios de ellos, 3 del festival en concreto y 5 del FEX. En este sentido, el festival precisamente también sabéis que lleva emparejado una vertiente formativa en la que también la universidad tiene mucho interés. Evidentemente a nosotros como institución académica esa parte nos interesa, creemos que es muy importante bueno, aprovechar esta oportunidad que ofrece el festival y este foco de atención que se pone en la música para tratar de favorecer la formación de la gente, porque las nuevas generaciones son el futuro del festival también, y en este sentido, bueno, pues ha habido que hacer también un esfuerzo por mantener la oferta académica de los cursos. Hay 2 de ellos que se han tenido que posponer para después del verano, pero bueno, los otros que van más ligados precisamente al desarrollo del festival, tanto la Academia Barroca como el curso de fotografía, se han mantenido en fecha. Precisamente el concierto de clausura de la Academia Barroca tendrá también lugar en el Hospital Real, en el Patio de los Mármoles, que es en donde van a tener
lugar todos estos conciertos de los que estaba hablando. Estamos hablando también de la posibilidad de utilizar otros espacios para otros conciertos del FEX, pero en cualquier caso, bueno, ya sabéis que la Universidad de Granada siempre estará abierta a cualquier necesidad que pueda surgir del festival y a dar todo nuestro apoyo a este proyecto que pone otra vez el foco de atención y el acento en la cultura y en Granada, y que pensamos que también es un impulso para generar confianza y atracción de público a la ciudad, que es algo que me imagino que a todos nos va a venir muy bien. En cualquier caso, no quiero terminar sin agradecer de una manera muy particular, ya digo, a todas las instituciones por este apoyo a la nueva edición del festival, y por supuesto al equipo del festival, al equipo técnico, y en concreto a Antonio del Moral, que ha hecho un trabajo ímprobo en un esfuerzo titánico por desarrollar un programa fantástico para esta edición en un tiempo verdaderamente asombroso, ¿no? Un tiempo récord. Así que nada más, muchas gracias, Patricia, y bueno, espero que todos los granadinos y todo el mundo disfrute de este esfuerzo que entre todos hacemos para poner otra vez la música como punto fundamental en la agenda cultural de Granada. No se te oye. Ya. ¿Se me oye ya? Sí. ¿Se me oye? Eso. Es que me tenían apagado el micro para que se escuchara mejor a la persona que intervenía. Que te estaba diciendo, Víctor, que muchas gracias a ti, que no me canso de decirte lo que en Granada, siempre que voy, la universidad siempre está colaborando en todo, siempre en las cuestiones importantes de la ciudad, entregada con la cultura y el patrimonio, siempre en los momentos importantes. Entonces, gracias a ti por poner a disposición del festival también ese magnífico patrimonio y esos cursos de formación que hacen todavía más grandioso el festival, ¿no? Es que es un festival que reúne tantas cosas que eso es lo que lo hace único. Así que gracias también a vosotros por eso. Y ahora interviene nuestro querido presidente que ya te tengo en pantalla, presidente de la Diputación de Granada. Qué suerte, ¿eh? Diputación de Granada, con lo bonito que es Granada. Suerte. Pues la verdad que sí, la verdad que es un privilegio y una suerte. Gracias, consejera, ¿no? Bueno, yo comenzar manifestando mi satisfacción como presidente de la institución y mi agradecimiento también a todo el equipo organizador del festival, ¿no? Ha habido que trabajar duro, ha habido que reinventarse en una situación, pues bueno, que teníamos un festival prácticamente organizado y bueno, ha habido que reinventar el festival y lo quiero agradecer porque lo he notado como que desde el principio hemos querido todas las instituciones, todas las empresas colaboradoras, todos los patrocinadores, que esta 69 edición del festival se celebrara este año. La apuesta ha sido importante y la verdad que yo creo que colectivamente nos podemos sentir muy satisfechos y yo particularmente agradecido por el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Bueno, esto es una jornada que representa lo mejor de lo que tenemos en Granada, lo mejor de lo que tenemos en Andalucía, una repercusión enorme a nivel nacional, a nivel internacional, y nos muestra cómo queremos que se nos vea, ¿no? Como un pueblo, como una provincia, una región que apuesta por la cultura, un país que apuesta por la cultura en sentido amplio, y en este caso concreto la cultura de calidad, ¿no? La Diputación Provincial de Granada estamos muy satisfechos y muy orgullosos de participar. Es verdad que nuestra vocación fundamentalmente es llevar la cultura a todos los rincones de la provincia de Granada. 274 municipios y 6 entidades locales que tiene nuestra provincia, y lo hacemos, ¿no?, colaborando con el festival, colaborando fundamentalmente con el FEX, el Festival Exterior, que en esta ocasión, pues bueno, va a llevar 7 espectáculos concretos a 7 municipios de nuestra provincia, ¿no?, y que van a incluir actuaciones en la calle, circo, flamenco y música clásica. Bueno, nadie puede imaginar lo que supone
llevar una acción cultural de este nivel de calidad, ¿no? A determinados municipios de nuestra provincia. Lo orgullosos que nos sentimos de poder llevarlo. En estos ayuntamientos sería imposible que pudieran tener estas acciones culturales en sus municipios. Sería imposible si no se aprovecha, evidentemente, las sinergias del propio Festival Internacional de Música y Danza de nuestra provincia. La cultura, el mundo de la cultura lo está pasando mal con la crisis sanitaria. Todas las instituciones somos conscientes. Hay algunas cuestiones que estaban previstas que no se van a poder hacer o que hay que reorientar, como se ha hecho en el festival. Nosotros, sí decir que desde la Diputación Provincial hemos entendido que algunos ayuntamientos, pues bueno, motivados por la urgencia de las necesidades de la crisis, hayan cambiado sus programaciones, las hayan hecho distintas y haya podido afectar al mundo de la cultura, al tema cultural. Y hemos reaccionado como institución, hemos reaccionado incrementando el presupuesto de la Diputación Provincial de Granada para acciones propias a nivel cultural. Tenemos en nuestro Plan Granada, que es el plan que recoge las 52 medidas para, de alguna manera, intentar ayudar en la recuperación económica y social de nuestra provincia. Tenemos una programación especial con mejor dotación presupuestaria de lo que teníamos inicialmente en los presupuestos provinciales, que acogen, bueno, acciones culturales, manifestaciones culturales de todo tipo. Y eso también es importante que lo señale y es importante que diga que queremos sumar desde la Diputación Provincial de Granada por la cultura con mayúsculas, por la cultura en nuestra provincia y por llevar la cultura hasta el último rincón de nuestra provincia. Termino agradeciendo, consejera, a todas las instituciones y, como he dicho antes, al equipo con Antonio del Moral a la cabeza, al equipo organizador de este festival y también a las empresas que siguen apostando por el desarrollo de nuestro festival, por sus patrocinios y por también su compromiso y por su entrega para que esto nuevamente en esta 69 edición y a pesar de las circunstancias y como has dicho, consejera, si no nos pasa nada raro, que toquemos madera, todos juntos lo podamos desarrollar durante el mes de julio y seguro que será un grandísimo éxito para la cultura granadina, andaluza, española y mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, presidente. Gracias a ti por implicarte de esa manera y sacar el festival a la provincia. Y a ver si el año que viene, en vez de 7, son 17 pueblos. Vamos a ver. Que tú, que tienes más pueblos que nadie en Andalucía, que tú lo sabes bien, a ver si el año que viene son 17. Y luego, totalmente de acuerdo contigo, este festival es una muestra internacional de la excelencia que sale de Andalucía y que sale de Granada. Un botón, una muestra al mundo. Por eso es tan importante también. Y luego lo último que te digo, presidente, no te equivocas, haciendo de la cultura tu eje de trabajo, tu eje de trabajo desde la Diputación. ¿Sabes por qué? Todos los alcaldes, todos los presidentes que tienen la cultura y el patrimonio como uno de sus principales ejes de actuación política, nunca se equivocan. Eso solamente puede traer riqueza y bienestar para los ciudadanos. Así que enhorabuena, y eso es lo que hay que hacer, todo el mundo, cultura y patrimonio. Cultura y patrimonio. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Y a continuación interviene nuestra compañera Amaya de Miguel, nuestra directora general del INAEM, que le vamos a tener que poner una casa en Granada o en Andalucía, donde ella nos diga. Amaya, porque está... Tengo casa en Andalucía, consejera. Es mi segunda casa y más querida casa. Así que muchas gracias, consejera, queridos compañeros del Consejo Rector, querido director, querido equipo del festival. Yo voy a ser muy breve porque creo que lo importante de esta presentación es que Antonio nos cuente la programación que ha hecho. Quiero resaltar que todos sabéis que Antonio se puso al frente del festival el 3 de enero y en realidad ha hecho 2 festivales, porque tenía previsto un festival que desafortunadamente no se ha podido realizar por los incidentes que todos conocemos
pero hoy nos va a presentar un festival adaptado a las circunstancias que nos podemos permitir. Creo que el trabajo de Antonio y de su equipo, de su gran equipo, se puede denominar casi como una gesta en esta situación en la que estamos viviendo. A mí me gustaría en esta intervención hacer una mención especial a los patrocinadores. Patrocinadores que nos han acompañado en estos difíciles momentos, que no deben ser considerados simplemente como un logotipo en un cartel, forman parte de todos nosotros. Sin ellos esto sería mucho más complicado y yo espero que en el año próximo, cuando celebremos la 70ª edición, podamos otorgarles un mejor panorama para que sigan siendo nuestros patrocinadores. Yo de la programación solo voy a señalar una cosa. Como sabéis, el Ministerio y el INAEM está en el festival desde sus orígenes. Hemos participado durante muchas ediciones con la presencia de nuestras unidades de producción y este año vamos a contar de nuevo con la participación de la OCNE. Creo que es algo muy importante y que vincula más el festival con el Ministerio de Cultura, que para nosotros es uno de nuestros festivales más queridos. No tengo más que decir, simplemente decir que vuelve Granada, que vuelve la música y la danza, que vuelve el público y los aplausos. Será todo como siempre, sin duda, pero va a sonar como nunca. Eso también no tengo ninguna duda. Paso la palabra al siguiente, esperando con mucha ansia que hable Antonio. Muchísimas gracias a ti, Amaya. Y desde luego que sí, esa mención especial a nuestros patrocinadores, en el peor de los momentos, en el peor de los momentos. Y ahí están. Consejera, quiero añadir una pequeña primicia, porque puesto que como ya se ha anunciado el acto inaugural en la catedral, quiero deciros, como no puede ser de otra manera, que el Ministerio de Cultura estará ese día en Granada con la presencia de nuestro ministro y, por supuesto, de esta directora general que os está hablando. Estupendo, Amaya. Pues eso es una magnífica noticia que todavía, pues, en fin, ese acto inaugural va a ser una maravilla también, ¿no? Con la presencia tuya, con el ministro, y allí estaremos todos para ese concierto. Y un aplauso, por supuesto, a nuestros patrocinadores, como bien has dicho, que son también alma y parte en este gran festival. Y ahora nos acompaña, tiene la palabra el alcalde de Granada, nuestro amigo Luis Salvador, que ya lo tenemos por ahí. Muchas gracias, querida consejera. En primer lugar, un saludo a todos los que estáis participando en esta rueda de prensa, tanto representando a las instituciones como los periodistas que también estáis cubriendo este evento. Un evento que yo considero que es un evento absolutamente especial, absolutamente importante, dado el momento que estamos viviendo y donde todos sabíamos que uno de los grandes temores que podían existir y que existen dentro del mundo de la cultura es que ante la crisis económica pues se vieran relegados las partidas destinadas precisamente al desarrollo cultural de nuestra sociedad. Por tanto, yo creo que este Festival Internacional de Música y Danza en esa 69ª edición viene en un momento fantástico para demostrar que las instituciones son capaces de conjurarse, de haber aguantado hasta el final el tomar la decisión. La no precipitación permitió precisamente el que se haya podido mantener la apuesta de realizar un festival, que es el primer festival que se ha consolidado, digamos, a la hora de realizarse en este ejercicio 2020 en España, y uno de los 3 festivales de Europa que están confirmados. Por tanto, yo creo que estamos de enhorabuena. En Granada especialmente estamos de enhorabuena, por lo dicho antes de que entraran los periodistas, porque hoy hemos cerrado un acuerdo para tener presupuesto en el año 2020, un acuerdo que es mucho más importante de lo que pueda parecer, porque estábamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2015. Y por tanto, en un momento como este, en menos de un año de gobierno, vayamos a aprobar un presupuesto con el acuerdo de distintas formaciones políticas que nos permitan el dar estabilidad y seguridad a todas nuestras actuaciones, yo creo que es otra noticia también muy importante. Como también ha sido una noticia muy importante que en el día de ayer en el Patronato de la Alhambra pues se confirmaran la inversión de 23 millones de euros para mejorar nuestro patrimonio histórico en la Alhambra, en el Albaicín y en el conjunto de la ciudad de Granada. Porque, como bien ha dicho la consejera, este es un festival que no solamente depende de la calidad
de los músicos, de los compositores, de los actores, de las personas que intervienen, los creativos en el festival, sino es un mixto entre lo que es una grandísima programación en un entorno inigualable, incomparable, como es el patrimonio de la ciudad de Granada y el patrimonio de la ciudad de la Alhambra. Por tanto, esa inversión que va a servir para mejorar y para incentivar la económica, para nosotros es muy importante. Como también es muy importante que en un momento como este, una capital que es absolutamente turística, que en la restauración, en la hostelería, en el comercio, actividad económica de la ciudad, y cuyo sello de identidad es la cultura, nuestra apuesta porque la cultura sea el sello por el que se identifique a la ciudad de Granada conjuntamente con su patrimonio, hacen que esta realización de este festival tome un valor todavía muchísimo más grande. Por tanto, estamos de enhorabuena porque seguimos ratificando que Granada aspira a ser la capital europea de la cultura en el año 2031 y lo está haciendo con una programación de primera, en un festival internacional de primera, en el primero que se va a realizar en España y que se ha garantizado, o sea, en este ejercicio, y en uno de los 3 iniciales que también han confirmado en Europa. Y por tanto yo quiero felicitar también, evidentemente, a Antonio Moral, que como hablamos el otro día en una reunión que mantuvimos para hablar de todo esto, en 8 días han preparado la presentación, o sea, perdón, han negociado la programación de muchos meses de trabajo, porque hubo que cambiar toda la programación, como bien contará en este momento nuestro director, para dar respuesta a la situación singular que estábamos viviendo. Y lo importante, no se trata de cambiar la programación en sí, se trata de cambiar una programación de un festival con un grandísimo prestigio para seguir manteniendo el mismo, porque la programación alternativa que se ha configurado sigue teniendo un valor altísimo y por tanto está en los estándares de calidad que un festival internacional de estas características tiene. Por tanto, repito, ya para ir terminando, en Granada, en España, en Andalucía, estamos de enhorabuena. Hemos demostrado que la cultura para nosotros es fundamental, que va a contar con presupuesto, que no va a ser arrinconada por la crisis económica, sino que entendemos que es un motor de desarrollo económico que va a dinamizar un sector y que ese sector, a su vez, es la excusa fantástica para fomentar el turismo de interior, el turismo en nuestras ciudades, para visitar nuestro patrimonio, para acceder a nuestros eventos culturales y para seguir generando marca de ciudad como Granada, capital europea de la cultura, en el año 2031. Y ya para terminar, simplemente hacer una mención a todas las instituciones que, repito, conjuntamente con el director, han aguantado hasta el final, manteniendo la financiación para que este festival pudiera ser una realidad. Esa apuesta hoy se plasma en éxito y sobre todo también evidentemente a esos patrocinadores privados que apuestan por el mecenazgo cultural, porque también gracias a ellos este festival en este momento es posible. Os dejo con Antonio Moral, nuestro fantástico director, que él decía hace unos poquitos meses, ¿no?, que él este festival no era todavía el suyo, que él simplemente estaba gestionando, digamos, el festival que había sido programado por el director anterior, pero las circunstancias han querido que, Antonio, este también sea tu festival y me agrada mucho decir que va a ser un grandísimo festival. Enhorabuena por ese brillante trabajo que la ciudad de Granada evidentemente sabrá siempre apreciar. Tiene la palabra Antonio Moral para presentarnos la programación de esta 69 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Muchas gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer especialmente a los representantes de las instituciones que soportan este Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que todos ellos, de una forma unánime, han apoyado el festival. Y creo que eso es muy importante en unos momentos difíciles. Y también quiero agradecer, como ya se ha dicho aquí, a nuestro círculo de mecenazgo, que a pesar de las dificultades y tratándose de empresas pequeñitas, muchas de ellas empresas familiares en Granada, casi todos ellos de alguna manera van a estar presentes, algunos con la totalidad de la aportación que se había convenido y otros con la aportación
que les ha sido posible, pero eso es algo realmente encomiable y yo lo quiero resaltar. Por otro lado, tengo que deciros, ya se ha apuntado aquí, que efectivamente ha sido esta una situación muy excepcional. Personalmente yo nunca pude pensar que me iba a encontrar con una situación de estas características. Cuando se me propuso dirigir el Festival de Granada, he de decir que para mí fue un orgullo y una gran satisfacción. Y no mentiré si digo que para mí también era un proyecto más relajado, por así decirlo, que los últimos proyectos que he hecho en los últimos años, el del Centro Nacional de Difusión Musical, con más de 300 conciertos al año, o el anterior proyecto en el Teatro Real, que es como un gran transatlántico con 600 personas trabajando y con una tensión interna y externa muy fuerte. Por eso, cuando se me propuso el festival, me dije, bueno, pues un festival tranquilo en el cual tenemos todo un año para programar y podremos hacer las cosas de otra manera. Yo podré tener otro ritmo distinto al que he tenido antes, pero no me podía imaginar que llegando al festival el día 8 de enero, porque el día 3... El día 2 era fiesta en Granada, la toma de Granada. El día 3 podía haber sido la toma de Moral, pero como había puente, pues no fui. Y entonces empezamos el día 8 de enero con mi equipo y bueno, hemos tenido poco menos de 2 meses porque recuerdo que el festival lo presentamos el día 4 de marzo y después se presentó el día 10 de marzo en Madrid, que fue el último acto público que se hizo, curiosamente. Ese día era el concierto de las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional. Nosotros estábamos por la mañana precisamente en ese concierto, en esa presentación. El concierto ya no se pudo hacer con público, lo recordaréis, porque ya se suspendió en el último momento y fue Televisión Española la que decidió que el concierto se diera sin público. Es curioso porque ayer cuando hablaba con el director ejecutivo de Televisión Española, y ahora hablaremos del Requiem, me decía curiosamente que este concierto es el último que se había ofrecido en directo a través de Televisión Española, que era el concierto por las víctimas del terrorismo. Y que curiosamente el próximo concierto que se va a ofrecer en directo por Televisión Española sea el concierto que vamos a hacer en memoria de las víctimas de la pandemia del COVID-19 el día 25 de junio, como ya habíamos anunciado en mi comparecencia anterior en la Catedral de Granada, y que será el concierto inaugural de nuestro próximo festival. Yo aquí quiero agradecer de una forma muy especial a don Francisco Javier Martínez Fernández, que es el arzobispo de la Catedral de Granada, que nos ha puesto a nuestra disposición con todas las facilidades del mundo y con todo el apoyo del mundo para poder celebrar este festival en la Catedral, que como todos ustedes saben es un festival que el dinero que se recaude de los donativos que la gente va a hacer, hay un donativo mínimo de 30 euros y luego hemos hecho una escalada, no una desescalada, en este caso hemos hecho una escalada de 30, 50, 75 y 100 euros y luego, por supuesto, abriremos una fila cero para que todo aquel que quiera colaborar. Sé que la situación de Granada y su área metropolitana está siendo muy complicada, está siendo muy difícil. Hay mucha gente que no se ha podido acoger a ninguno de los planes de ERTE o de paro o de cualquier otra de las fórmulas que se han habilitado y hay hambre de verdad. Y esto es un problema y yo creo que nosotros estamos aquí pues para ayudar a esta gente. Y creo que este concierto inaugural vamos a intentar por todos los medios y desde aquí quiero hacer una llamada para que la gente participe de una forma activa y creo que podemos ayudar a mucha gente. En este sentido, yo también quiero agradecer personalmente a Juan Ignacio Zafra, que es el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y en Murcia, el apoyo que nos han dado. Ellos van a patrocinar el concierto y ellos que están haciendo un excelente trabajo con el Banco de Alimentos de Granada a través de la Fundación de la Caixa, son los que van a participar en este concierto de forma que se puedan viabilizar las ayudas que nosotros podamos ofrecerles. Bueno, pues este concierto ya ha anunciado la directora general del INAEN, Amaya de Miguel, que va a ser un concierto en el que va a estar presente nuestro ministro de Cultura,
también van a estar presentes, como no, todas las autoridades y todas las instituciones de Andalucía y, por supuesto, de Granada. Queremos que sea un concierto muy especial, va a ser la primera actividad pública que se va a hacer en nuestro país después de la pandemia y, como me decía el director general de Televisión Española, vamos a pasar del concierto de las víctimas al concierto de las víctimas del coronavirus. Deciros que otro asunto que es muy importante es la excelente disposición de todos los intérpretes a los que hemos telefoneado para que participen en este festival. Inmediatamente me di cuenta de que nos encontrábamos ante un hecho insólito, porque todos estos grandes intérpretes o intérpretes españoles se encontraban en su casa cruzados de brazos cuando les llamamos por teléfono para decirles que íbamos a seguir adelante con el festival. Y todos ellos estaban en su casa, como digo, con los brazos caídos, con todos los conciertos cancelados y sin perspectivas hasta el mes de octubre o el mes de septiembre. Con lo cual, de repente, pues nos dimos cuenta de que la situación, la oración que estaba por activa se volvía por pasiva. Y que muchos de estos intérpretes a los que les proponíamos la posibilidad de que acudieran este año a Granada, inmediatamente se apuntaron al festival por dos razones. Uno, por la oportunidad que suponía de repente ver una luz en el túnel. La otra, porque no os tengo que decir que Granada tira mucho. Granada es una de las ciudades más bellas del mundo. Yo, si de algo estoy contento, es estar en Granada. De verdad os lo digo, que para mí es una gran satisfacción poderme levantar todas las mañanas, coger la carrera del Darro e irme a la oficina y tener una oficina en el Corral del Carbón, que nos lo tiene cuidado Rocío Díaz, la directora, porque de ella depende, de la directora de la Alhambra, pues es, creo que, una maravilla. No sé si decir que debería yo pagar en vez de que me pagarais a mí por tener la suerte de poder ir a un festival y de poder estar en una ciudad como la que tengo la suerte de estar. Y decía que Granada tira mucho, y Granada es una ciudad universal. Y cuando tú a los intérpretes les propones la posibilidad de venir a Granada, realmente, bueno, pues inmediatamente te dicen que sí. Y curiosamente podéis ver que el reparto del Requiem de Mozart, el reparto vocal, es un reparto absolutamente inusual. Es un reparto que no se haría nunca, nunca hubiera tenido lugar si no hubiese sido por las circunstancias que se han dado. La primera persona que yo llamé fue a Xavier Anduaga, que es este tenor donostiarra que ganó hace 2 años Operalia y que estaba en su casa de San Sebastián, para decirle que me apetecía mucho que estuviera en este concierto. Inmediatamente aceptó, me dijo que el Requiem de Mozart era algo que le iba a interesar, y su agente internacional, que estaba en Nueva York, cuando Xavier le llamó, me dijo: ¿por qué no llamas a Nadine Sierra? Que Nadine Sierra está en España. Y le dije: ¿cómo que Nadine Sierra está en España? Sí, Nadine Sierra está en Valencia porque su marido es argentino y tiene negocios en Valencia y se quedaron confinados en Valencia. Nadine Sierra es probablemente en este momento la soprano, la gran diva del Metropolitan de Nueva York, una soprano de una gran cotización, en Europa menos, porque ha venido menos, pero en Estados Unidos es una auténtica diva. Y bueno, pues la llamamos y nos dijo que, por supuesto, que ella estaba encantada de venir a Granada, que ella se cogía el coche con su marido, que se venían a Granada, que nunca habían estado en Granada, que tenían pensado venir a Granada y que desde luego se apuntaban a venir a Granada. Y entonces, claro, cuando yo ya tenía estos 2 solistas, me dije, bueno, pues yo había pensado verdaderamente en otro tipo de reparto, no en este reparto, ¿no? Y entonces, pues llamé a Carlos Álvarez, que es un gran amigo, y le dije: Carlos, ¿estás en Málaga? Y me dijo: sí, estoy en Málaga. Y digo: ¿y por qué no te vienes a cantar el Requiem de Mozart? Y digo: ¿cómo que el Requiem de Mozart? Pero si el Requiem de Mozart, tú sabes que yo no canto Mozart desde hace tiempo y tal. Y le dije: sí, vamos a hacer el Requiem de Mozart. Le expliqué cómo era el asunto y, bueno, aceptó venirse a cantar el Requiem de Mozart, que es un auténtico lujo. También debo decir que Carlos Álvarez es la primera vez que va a cantar en el Festival de Granada. Es uno de nuestros más grandes cantantes en el mundo, es un gran embajador de nuestro país, ha cantado y canta en todos los principales teatros de ópera y en todos los principales auditorios del mundo, y va a estar presente, y nada más y nada menos que debutando en el Requiem de Mozart en la Catedral de Granada el día 25, y nos acompañará Carlos Mena, que hemos querido que sea una voz de contratenor, una voz de alto en este caso. Él es un cantante muy refinado
y creo que aportará luz, desde luego, y autoridad a ese cuarteto vocal que es absolutamente excelente. Decir que este Requiem de Mozart se va a transmitir a través de la radio y de la televisión, a través de Canal Sur y a través de Televisión Española y a través de Televisión Internacional, y que Televisión Española está muy interesada en ofrecerlo a la UER para que se transmita por toda España. Va a ser el segundo concierto que se hace en Europa, porque justo hace 3 días anunciaron en Italia que Riccardo Muti va a hacer un concierto el día 21 en Rávena, también precisamente por Mozart. Íbamos a ser los primeros, ahora somos los segundos, pero a mí no me importa eso en absoluto. Ojalá seamos los quintos, los sextos o los octavos. Lo que me parece que es fundamental es que la música, que la cultura recobre el pulso, que la vida recobre su normalidad y que por fin podamos estar todos escuchando música, disfrutando de exposiciones, disfrutando del teatro, disfrutando de la danza y teniendo esta oportunidad de volver a la normalidad, porque falta nos hace. Yo creo que lo más importante y la principal noticia que vamos a dar hoy es que vamos a estar ahí, vamos a estar de nuevo intentando que la cultura y la música en particular y la danza, como es nuestro caso, sea algo normalizado y no algo excepcional. Los auditorios llevan callados desde hace 3 meses, las orquestas no pueden tocar, los bailarines no pueden bailar, y yo creo que eso es dramático, porque mucha gente se ha quedado en la estacada con contratos cancelados, y creo que es una problemática que esto habrá que solucionar en el futuro por si vuelve a ocurrir algo como nos ha ocurrido ahora, y quiera Dios que esto no vuelva a ocurrir. Quiero decir, como ya ha comentado nuestra querida consejera, que el festival de este año, la 69 edición, se va a presentar a lo largo de 32 jornadas, que curiosamente y paradójicamente va a ser una de las ediciones más largas de su historia, cuando probablemente podía haber sido la edición más corta o incluso no haber existido. Es curioso, lo digo en mi presentación del folleto que hemos hecho del festival, que viendo un poco los anales del festival me encontré que la edición de 1920 no se había podido realizar a causa de la problemática que hubo con la crisis de la posguerra y del periodo de entreguerras. Después fue la edición del año 1938, la otra edición que no se hizo, porque he de decir que el Festival de Granada, aunque estamos celebrando su 69 edición, en realidad se está celebrando la edición número 137, porque el festival nació en 1883. Sí. Lo que ocurre es que en el 52 cambió de denominación, se hizo cargo en la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en aquel momento, de Educación, Ministerio de Educación así se llamaba, no Ministerio de Cultura, y entonces empezó con la nueva numeración. Pero en realidad estamos celebrando la 137 edición, de las 69 actuales nunca ha habido una edición que se haya suspendido, y de las ediciones hasta el año 1952 solamente se suspendió la edición del 20 y la edición del 38 por la Guerra Civil. Hubiera sido curioso que la edición del 2020 no se hubiese podido hacer justo en la celebración del centenario. Bueno, pues como decimos, serán 32 jornadas. Tendremos un total de 70 espectáculos, 44 se van a hacer dentro del marco propio del festival y otros 26 se van a hacer dentro de la programación del FEX, que la hemos mantenido casi en su totalidad. Tengo que decir que programaremos un total de 133 obras. Aquí no se van a contabilizar las obras que hay en los programas de flamenco o dentro del FEX, y que 40 de ellas van a estar dedicadas a Ludwig van Beethoven, porque este año, como todos vosotros sabéis, se celebra el 250 aniversario. Tendremos 10 obras además de Liszt, tendremos otras tantas de Mozart, Juan Sebastián Bach, Schumann, en fin, toda una serie de compositores. Y quiero anunciar que será la primera vez en la historia del festival que se van a interpretar la integral de las sinfonías y de los conciertos para un solo instrumento en la historia del festival. Anteriormente se habían hecho las sinfonías completas en 2 ocasiones, pero nunca se había hecho la integral con los conciertos. Y además, otro tema interesante es que estas sinfonías las haremos en la versión pianística que transcribió Liszt, que son de muy difícil interpretación, con 5 pianistas españoles,
lo cual me parece muy interesante porque podremos confrontar lo que es la sinfonía, tal y como se oye para su plantilla sinfónica, y en el Corral del Carbón podremos escuchar las sinfonías por estos 5 pianistas españoles en su reducción pianística de Liszt. Decir también que de los periodos antiguo, renacentista y barroco, es decir, del siglo XIII hasta el siglo XVIII, vamos a ofrecer un total de 46 obras y quiero manifestar que la música española estará magníficamente representada a lo largo del festival. Hemos programado 35 obras en total con algunos de los compositores más relevantes del siglo XIX y una buena parte del XX, y son todos aquellos compositores que han tenido la fuente de inspiración en la ciudad de Granada y en particular de la Alhambra. Me refiero a compositores como Albéniz, como Granados, como Falla, como Ángel Barrios, como Moreno Torroba y otros muchos. Y también quiero anunciar que 19 de estas obras, 19 obras más, se van a enmarcar dentro de la polifonía del siglo de oro español, que a mí me parece que es la obra, el legado musical más importante que hemos dejado en la historia de la música occidental y que teníamos y queríamos poner una obra que es esencial, que es el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria, para mí una de las grandes obras de la literatura musical, y una obra que yo la tenía pensada para hacerla el año que viene, pero las circunstancias me han llevado a hacerla este año, que es la misa de la bomba del compositor granadino Pedro Bermúdez, que es una obra excepcional. Pedro Bermúdez viajó a América y se hizo muy famoso en América y es un compositor de nuestra ciudad, y yo quería que hubiera una representación de los compositores, por supuesto andaluces, y de los intérpretes andaluces, pero sobre todo del legado granadino que tenemos que rescatar y que tenemos que resaltar. Y cómo no, yo quería que en el festival de este año sonara música nueva, sonara esa música que tiene que estar siempre presente en un festival, y por las razones que sean, en los últimos festivales de Granada no ha estado presente como yo creo que debería estar, y habrá 2 estrenos absolutos. Uno de Alfredo Aracil, que se tenía que haber estrenado en Cuenca y que no se pudo estrenar porque se suspendió el festival, y entonces otro en ese concierto de Alfredo Aracil que va a hacer Yagoba Fanlo en el crucero del Hospital El Real, tocando solo el violonchelo. Le hemos encargado al propio Aracil que nos haga un postludium, ya que se empezaba este concierto con un preludium sobre la suite de Bach número 1, después seguía la suite de Britten número 1, y entonces queríamos que él hiciese un guiño, hiciese una nueva obra que le hemos llamado Postludium, bueno, le ha llamado el Postludium, y que va a ser un encargo del festival porque queríamos que sonase algo nuevo en este festival. Con lo cual vamos a tener música desde el siglo XIII, 8 siglos de música, hasta la música actual que sonará por primera vez en el marco de este festival. 77 serán los artistas programados, lo anuncié el otro día, de los cuales 60 son españoles, es decir, eso supone un 72%, y 17 extranjeros, un 28%. Los 5 conjuntos sinfónico-corales que van a actuar en el festival son españoles, y habrá 3 compañías de ballet, 2 internacionales, la de Montecarlo y la de Biarritz, que ya estaban programadas en la edición anterior. La de Montecarlo, los ballets de Montecarlo, para hacer la Firecilla domada de Sostakovich, y la compañía de Biarritz para hacer la Pastoral de Beethoven, porque nos entroncaba perfectamente dentro de este proyecto de la obra de Ludwig van Beethoven. Y por supuesto la compañía de Antonio Najarro, que ya estaba también programada, así como el grupo de María Danza, que se hará dentro del Festival de los Pequeños. Quiero decir que este festival, a pesar del poco tiempo que hemos tenido, es un festival en el que tendremos grandes nombres internacionales. Una de ellas será el director alemán Thomas Hengelbrock, que dirigirá a la orquesta del Palau de las Arts de la Comunidad Valenciana. Será su primera aparición en el Festival de Granada y la primera vez que dirigirá a la orquesta de la Comunidad Valenciana. Ya he dicho Carlos Álvarez, Nadine Sierra y el tenor Xavier Andoaga, al que también se le va a unir el gran tenor británico Jan Bostrich, que junto con Igor Levit va a hacer un Winterreise en el patio de los mármoles del Hospital El Real. Vamos a tener a los mejores pianistas del mundo, algunos de ellos por primera vez en nuestro festival. Me refiero a Christian Zimmermann,
que además va a dirigir los 5 conciertos para piano de Beethoven en 3 conciertos. Va a estar trabajando con la Orquesta de Granada durante 15 días, va a hacer todos los ensayos con la orquesta, 3 días de ensayo intensos, descanso, concierto y así sucesivamente. Será la primera vez en la historia, en su carrera, en su importantísima carrera, que Christian Zimmermann va a dirigir y tocar los 5 conciertos para piano de Beethoven. Había tocado los 4 primeros, pero nunca había tocado el 5.º y tampoco nunca había dirigido una sinfonía de Beethoven. En este caso va a dirigir la 4ª. Como ustedes saben, Christian Zimmermann grabó con Leonard Bernstein en el año 84-85 la integral de los conciertos de piano de Beethoven en unas de las interpretaciones que se consideran de referencia. Al final él tuvo que grabar los conciertos 1 y 2 y dirigirlos porque Leonard Bernstein murió y fue el que se tuvo que encargar. Ahora Christian Zimmermann ha querido hacer este proyecto tocando y dirigiendo, y lo que a mí me parece más importante es que lo haya aceptado para hacerlo con nuestra orquesta, con la Orquesta Ciudad de Granada, lo cual representará una posibilidad extraordinaria tanto para él como para la orquesta, como para nosotros presentar un proyecto de estas características, porque después el señor Zimmermann va a hacer este proyecto, lo iba a haber hecho en Dresde, con la Stadtkapelle de Dresde, pero con director, y después lo hará con el Conservatorio de Ámsterdam en otoño, pero ahí lo hará con director, pero aquí lo hará, como digo, él interpretando y dirigiendo a la Orquesta Ciudad de Granada. Tendremos también a Igor Levit. Igor Levit, que es el segundo concierto que hace en España. Debutó hace 3 años en la Schubertiada de Vilabeltrán y después de eso no ha hecho ninguna aparición en nuestro país. Este año iba a tocar junto con la orquesta de la Radio de Baviera y Maris Jansson, pero el fallecimiento de Maris Jansson le impidió su debut en Madrid y, por tanto, en España, podríamos decir. El señor Levit ha aceptado venir a Granada para hacer 2 conciertos, uno acompañando a Jan Bostwitz en ese viaje de invierno de Schubert, y el otro concierto para hacer las 3 últimas sonatas de Beethoven, del gran compositor alemán, en el patio de los Arrayanes, que puede ser un concierto memorable por el marco, por el momento y por las circunstancias. Decir que Igor Levit es en este momento uno de los intérpretes más reputados y más solicitados en el mundo y concretamente en Europa, y que iba a hacer él, no sé al final qué habrá pasado con este proyecto, tanto en Salzburgo, en el Festival de Salzburgo, como en el Festival de Lucerna, la integral de las sonatas para piano de Beethoven en 9 conciertos. Aquí nos hubiera gustado hacer la integral, pero ya no nos cabían tantos intérpretes, y entonces al final nos va a hacer, le hemos pedido que nos hiciera esas 3 últimas sonatas que creo que forman un tríptico esencial y maravilloso, y que es un auténtico legado que nos ha dejado Beethoven en la historia de la música de todos los tiempos. Tendremos también a Christopher Park como pianista que debuta, Enriqueta Somarriba, al violinista Fabio Biondi, que también actuará por primera vez en estos conciertos que ya ha anunciado la consejera que se harán en la Alhambra, los violonchelistas españoles Yagoba Fanlo y Adolfo Gutiérrez, el cantaor que ya estaba programado en la edición anterior, El Niño de Elche, y los conjuntos barrocos Música Alquémica y Vandalia. En España tenemos en este momento unos intérpretes de música barroca que son absolutamente excepcionales. Y hay que traerlos a Granada y creo que tienen que estar presentes en todos los grandes festivales de nuestro país. Tendremos 4 orquestas sinfónicas, lo he dicho antes, 4 orquestas españolas que sustituyen a las orquestas extranjeras. No tienen nada que envidiarle ninguna de estas orquestas a las orquestas que estaban programadas. Yo creo que tenemos que reivindicar a nuestras orquestas, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. En España en este momento tenemos orquestas de primerísima fila y creo que nuestras orquestas tienen que estar presentes y más presentes en los festivales internacionales, en los que sobre todo se consume producto, en vez de producto nacional bruto, se consume producto internacional, a veces sin tener la calidad que tienen nuestras orquestas. Aparte de la Orquesta Ciudad de Granada, que dirigirá, como hemos dicho, Christian Zimmermann en esos 3 conciertos para piano de Beethoven, se hará la novena de Beethoven, una novena participativa, con lo que arrancará realmente el festival, para así decirlo, el festival público, entre ese Requiem de Mozart del día 25 y los conciertos de lo que hemos llamado Digital Granada Festival, y que vamos a hacer en la Alhambra, y que yo quiero agradecer a la dirección, al patronato de la Alhambra y muy especialmente a Rocío Díaz el esfuerzo que
han hecho, porque algunos de estos conciertos se van a hacer en lugares donde nunca han tenido lugar los conciertos anteriormente, por una razón muy sencilla, porque no puede haber público. En el patio del Partal o en el patio de la Acequia del Generalife son lugares donde no podemos congregar a público porque no se dan las circunstancias como el patio de los Arrayanes, y está claro que no se pueden hacer conciertos para 40, 50 o 20 personas porque no son viables. Pero vamos a tener la oportunidad. Estos 6 conciertos que hemos programado digitales son conciertos que están pensados para unir el patrimonio de Granada, el patrimonio excepcional de Granada, que está representado por la Alhambra, y que vamos a utilizar otros espacios como la Casa del Chapit u otro espacio que a mí también me parece extraordinario, que es la Fundación Rodríguez Acosta, y ese jardín o ese patio de Venus, en el cual hemos elegido allí para hacer Bach, porque con ese aire neoclásico que tiene ese palacio y que tiene ese jardín, con esas estatuas y con ese mundo idílico, pero creo que poder unir patrimonio monumental de la ciudad de Granada con la música del festival y hacerlo a través de la televisión, lo vamos a dar en streaming a través del portal del festival, y después se va a ofrecer a través de distintas televisiones. Ya nos ha confirmado Mezzo su interés, también tiene mucho interés Televisión Española, y nuestra productora Oximor está haciendo gestiones para que se emitan por otras televisiones. Yo creo que una de las señas de identidad precisamente de estos tiempos de confinamiento ha sido el streaming, y ha sido ofrecer en directo a través de muchos artistas, abrir sus casas, abrir sus puertas para que se escuchara para que se escuchara la música en directo. Nosotros lo que queremos es abrir la ciudad de Granada, sus rincones, sus monumentos absolutamente excepcionales, para que el mundo, que ya los conoce, la Alhambra es probablemente uno de los monumentos más conocidos en el mundo entero, pero que ahora pueda abrir sus ventanas con esa ventana a través de la música, para que el mundo entero pueda disfrutar de estos conciertos en streaming, que anunciaré que será la única vez que se hagan. Yo no volveré a programar estos conciertos, aunque tengan mucho éxito y todo el mundo me diga hay que volver haciendo este proyecto. Yo he jurado, y se lo he dicho además a Rocío Díaz, de que estos conciertos solo tienen sentido este año y solamente serán este año. Y creo que nos quedará una colección de 6 grabaciones, después se editarán en DVD, cada uno de los artistas la editará en sus respectivas casas discográficas, pero bueno, las tendremos ahí y para que queden como un regalo para la historia. Se podrán adquirir en la Alhambra, se podrán adquirir en el festival y, por supuesto, en todos los canales de distribución. Quiero decir que todos estos artistas, todos, vienen con unas condiciones que han aceptado excepcionales. Todos nos han cedido los derechos para que estos conciertos se puedan hacer. Y todos ellos, además, todos o casi todos los artistas han rebajado sus honorarios para estar este año en el Festival de Granada. Porque tenemos que deciros que este festival ha habido que hacer un ajuste de 774.850 euros, que representa el 23,4% de su presupuesto. Y hemos tenido que hacer este ajuste porque los ingresos de taquilla del festival representan un 30%. Al poder contar solamente con el 50% de los aforos, vamos a ingresar la mitad, y además hemos tenido una caída en el patrocinio cercana entre el 30 y el 40%, que verdaderamente es encomiable, como ya han dicho los diferentes representantes de las instituciones anteriormente, de que han mantenido el nivel, de que han mantenido el tipo y de que están aquí. Bueno, decía que de las 4 orquestas que nos van a representar, aparte de la Orquesta Ciudad de Granada dirigida por Miguel Ángel Gómez Martínez y Cristian Zimmermann, tendremos la Orquesta Nacional de España, que ya estaba programada para hacer la Sinfonía de los 1000, que era la sinfonía menos aconsejada para hacerla este año. Después pensamos en la Sinfonía 2, la Sinfonía Resurrección de Mahler, porque pensamos que después de abrir con la 9ª Sinfonía de Beethoven, la Sinfonía más idónea era la segunda de Mahler, pero después vimos que tampoco era posible poder colocar en una orquesta en el escenario a 104 músicos, y al final nos decantamos por hacer un concierto todo el dedicado a Mozart, para lo cual hemos invitado a la gran pianista rusa Lisa Leonskaya, que hará el concierto el 466, el número 20 en modo menor,
y la 40 de Mozart junto con la 37, que se ofrece muy poco, y Josep Pons dirigiendo, como ya estaba previsto, para hacer la Sinfonía de los 1000. La Orquesta de la Comunidad Valenciana ya he dicho que van a hacer, junto con Thomas Hengelbrock, la Sinfonía 6 y 8. La Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por 2 directores, con Dima Slobo de Nuuk y Juan Jomena, que recupera el concierto, el programa que iba a hacer con la radio de Berlín, y la Orquesta Nacional de España, que hará un segundo programa, esta vez ya con su director titular, con David Azcan, para hacer las sinfonías número 2 y número 5 de Beethoven. Con lo cual completaremos las 9 sinfonías, como digo, con los 5 conciertos para piano. También quiero resaltar al final, por una serie de carambolas y de circunstancias, hemos convertido en el Festival de Granada de este año un gran festival de piano. Además de los citados anteriormente, de Leonskaya, de Levit o de Zimmerman, vamos a tener con nosotros a Grigori Sokolov, que ya estaba anunciado, que va a mantener el mismo programa que ya tenía previsto en el Auditorio Manuel de Falla, Elizabeth Leonskaya, que, como os he dicho, tocará ese concierto 20 en re menor con la Orquesta Nacional de España, Igor Levit, que debutará en Granada con las 3 últimas sonatas de Beethoven. Pero es más, tendremos a la que yo considero una de las artistas más geniales y más sensacionales de la historia del piano moderno. Es Marta Argerich. Y Marta Argerich, buena amiga, que cuando le propusimos la idea de que viniera a Granada, me dijo: ay, no sabes qué ilusión me hace, porque hace cuántos años que yo no estoy en Granada. Bueno, pues Marta Argerich estuvo en Granada en el año 79, es decir, hace 41 años. Y tocó el tercer concierto para piano de Prokofiev con Antoni Rosmarbá y la Orquesta Nacional. Entonces era una joven artista y hoy es una de las más grandes intérpretes, no solamente ya del siglo XX y del siglo XXI, sino de la historia del piano moderno. Pues Marta Argerich estará, pero estará al lado de Christian Zimmermann, estará al lado de Leonskaya, estará al lado de Igor Levit y de Sokolov. Y yo creo que eso verdaderamente son muy pocos los festivales que tienen la posibilidad de presentar a estos 6 pianistas que, junto con Javier Perianes, que va a tocar ese concierto, todo él dedicado a la música española, en el Palacio del Pórtico del Partal, o el Palacio del Partal, no, sin el pórtico. Ya veo que Rocío me mira y me dice: no es el pórtico, es el Palacio del Partal, en el que va a terminar con ese Albéniz, con ese Albaicín de Albéniz. Mientras está tocándolo, detrás del Palacio del Partal se ve todo el Albaicín. Puede ser, ese es un programa precioso. Yo creo que verdaderamente cuando le hablé a Javier de este programa, y me mandó el día siguiente porque le encantó la idea de poder hacer ese proyecto ahí. Como digo, bueno, pues al final este festival se va a convertir en un gran festival pianístico. Todos ellos van a estar aquí, van a estar en Granada. Nunca personalmente pude pensar que podíamos tener a todos ellos en una sola edición. Pensábamos invitarles a todos ellos, pues un año u otro. Probablemente sus agendas, algunos de ellos ya estaban contactados y muchos me decían: no tengo libre el 22 o no tengo libre el 23. Alguno estaba reservado para el 24. Incluso me decía: ya veremos cómo estaré yo en el 24. Bueno, pues resulta que todos esos intérpretes que no podían en el 22, que no podían en el 23, que incluso alguno no podía en el 24, estarán todos ellos este año en Granada de una forma pues muy especial. Y de verdad que el esfuerzo que han hecho, que las ganas con las que vienen, que las facilidades que nos han puesto, yo creo que es el mejor regalo que le podemos hacer a los aficionados granadinos, que podemos hacer al público en general, que os podemos hacer a vosotros, a las instituciones, por apoyarnos, por estar ahí, por esa unanimidad que hemos tenido en todas las decisiones para seguir adelante, en el que siempre habéis estado conmigo y con todo el equipo para que este festival siguiera adelante, y por supuesto a nuestros patrocinadores, a los cuales también les debemos tanto, y creo que es el mejor homenaje que les podemos hacer a todos ellos. Ya ha dicho el vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina, ha hecho referencia a los cursos Manuel de Falla, que absolutamente los queríamos mantener, los hemos mantenido. 2 de ellos se harán a lo largo del mes de julio. Vamos a emprender un nuevo proyecto que se llama la Academia Barroca y que va a tener mucha importancia en el futuro. Como consecuencia del trabajo de ese proyecto, después habrá un concierto, también diré, presidente,
la Diputación, que esto es de hoy mismo porque estamos trabajando en tiempo real, como aquel que dice que uno de esos conciertos se hará en Granada y el otro lo haremos en uno de los municipios, todavía no sabemos cuál, pero en uno de los municipios de Granada, porque yo quiero que nuestra Academia Barroca en el futuro pasee la música que van a aprender, que van a hacer por la provincia de Granada, y quiero que en el futuro esto también sea posible para exportarlo en Andalucía. Hay una excelente iniciativa de la Consejería de Cultura de la Junta, que es la Joven Orquesta de Andalucía, que os diré y os puedo asegurar que en el futuro va a estar presente, como también lo va a estar la Joven Orquesta Nacional de España. Creo que nuestras orquestas jóvenes son nuestro gran valor, y un festival como el Festival de Granada tiene que contar con estas orquestas. Así es que ya anuncio que la Joven Orquesta de Andalucía, la OJA, y la Joven Orquesta Nacional de España estarán presentes en la edición de 2021. Una edición que por otra parte ya está hecha, porque se dio la paradoja de que habíamos casi terminado la edición del 21 y no sabíamos qué hacer con la edición del 2020. Incluso no sabíamos si iba a poder hacer la edición del 2020. Bueno, ahora habrá que ver cómo quedan los presupuestos, habrá que ver cómo queda la situación, pero bueno, yo creo que seguiremos adelante, que con empeño lo vamos a conseguir, como hemos conseguido entre todos, y entre todos es entre todos vosotros, entre las instituciones, los patrocinadores, y gracias a mi equipo, que de verdad que es sensacional poder llegar a un festival en el cual cuentas con un equipo como el que yo me he encontrado, con ese temple, con esa dedicación, con estos días, lo difícil que está siendo, porque ellos están en Granada, cada uno en su casa, y yo estoy en mi casa de Madrid, con lo cual estamos trabajando solo y exclusivamente a través de las videoconferencias, de los WhatsApps, de los emails, pero os puedo decir que yo nunca había tenido ni había experimentado esta sensación de trabajo colectivo a distancia, y verdaderamente ha sido una experiencia muy interesante porque hemos sacado este trabajo adelante. Ha sido un trabajo titánico. El festival lo empezamos a hacer después de la comparecencia del presidente de gobierno del día 2 de mayo, empezamos a trabajar el día 3 y el festival lo teníamos terminado el día 19 de mayo. Y esto ha sido posible gracias a todo el mundo. Estas cosas no se hacen por la genialidad ni de un director ni de nadie en concreto. Se hacen porque son muchas las personas que suman para que al final este proyecto salga adelante. Y yo creo que Granada y los granadinos y los andaluces y los españoles, desde luego, merecen que les hagamos este regalo que les vamos a hacer. Y bueno, pues este es un festival especial, tendremos pues como dos festivales en uno, tendremos este festival digital que podréis ver todos a través de las televisiones o de tal, podréis ver la Alhambra ahora a través de la música, que yo creo que eso es algo maravilloso. La Alhambra sí es la sede del festival desde el año 1883, la Alhambra fue siempre la disculpa para hacer el festival, y yo creo y yo quiero que la Alhambra sea el centro, el epicentro de este festival, porque si algo hace diferente al Festival de Granada es un monumento como la Alhambra. Es una ciudad como Granada, con los palacios, con las iglesias y con las maravillas que tiene. Con lo cual no podemos pedir más, podemos tener tenemos una ciudad como la que tenemos, e incluso tenemos a los granadinos, que tan mala fama tienen, y como dije el otro día, no es verdad lo de la mala follá. Yo creo que eso no es cierto, porque los granadinos son gente personal. Yo me he encontrado, a mí me han acogido verdaderamente como si yo me encontrara en mi casa, y os digo de verdad que no es una cuestión de decirlo aquí porque es verdad. Así es que yo por mi parte no os quiero cansar más, no os quiero decir más, se ha alargado mucho esta reunión. Todos os podéis descargar, los periodistas a través de prensa os han enviado la programación completa del festival, y la gente que nos esté oyendo, que yo no sé si ya nos están viendo y oyendo a través de YouTube o a través de Zoom o cómo, pero también en la página web del festival nuestro se pueden descargar el PDF. Sentimos mucho no haber podido hacer un folleto, no hemos tenido tiempo,
Y bueno, lo más importante es que el festival está ahí, que el festival es un regalo para todos vosotros y que sé que nos vais a apoyar, que los que no vivís en Granada, tanto en Andalucía como en España, como en el mundo, vais a venir este año más que nunca al Festival de Granada. Tenemos que revitalizar esta ciudad, porque esta es una ciudad que vive del turismo y es una ciudad que hoy necesita que le demos entre todos un empujón, y este primer empujón se lo vamos a dar desde el Festival de Granada. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, y aquí os esperamos. Muchas gracias, director. Bueno, nos hemos quedado todos con la boca abierta con ese pedazo de programa que tenemos, deseando que llegue ya el día de la inauguración y con ese trabajazo que has hecho impresionante con el equipo. De verdad, mi más sincera enhorabuena, director. Creo que tenemos a los medios de comunicación, ¿no? Que ibas a dar paso por si alguien quería consultar algún dato más del programa, alguna cuestión. Pues sí, vamos a abrir ahora, como es normal, un turno de preguntas, por si queréis aclarar algún extremo o ampliar alguna información, así es que estoy a vuestra disposición. Lo que sí os pido es que levantéis la mano, así para que yo os pueda ir viendo, y aunque tengo dos pantallas, Reverter ya sabíamos que iba a ser el primero, efectivamente contábamos con ello. Arturo Reverter, ilustre crítico madrileño y decano de la crítica, siempre abre fuego. Así es que, por favor, Arturo, pregunta. A ver, yo había oído, algún pajarito me había dicho que iba a participar en el festival la mezzosoprano Joyce Di Donato. ¿Eso estaba previsto? ¿Ha pasado algo? ¿Se ha caído? ¿O nunca existió? No, Joyce Di Donato estaba programada en la anterior edición del festival. O sea, estaba programada. No está programada en esta nueva edición del festival. Y bueno, no está programada porque no nos hemos puesto de acuerdo económicamente hablando, sencillamente. O sea, este es un festival muy especial, todos los artistas han aceptado unos cachés muy especiales y solamente ha habido dos artistas que no han aceptado ese caché o las condiciones que nosotros ofrecíamos, y bueno, pues no están. Estará en otra ocasión. Joyce Di Donato es una muy buena amiga y además es una gran cantante. Yo he sentido mucho que no esté en esta ocasión, pero no, estará, sin duda, y punto. ¿Todos los conciertos sinfónicos van a ser en el Carlos V o alguno en el auditorio? No. Todos los conciertos van a ser en el Carlos V, solamente se va a ofrecer un concierto en el auditorio, que es el de Grigori Sokolov, porque Sokolov quiere tocar, no le gusta tocar al aire libre, y excepto ese concierto, todos los demás, los conciertos serán en el Carlos V, la música de cámara se hará en el patio de los Arrayanes, como habitualmente se viene haciendo, o en el patio de los Mármoles del Hospital Real, y la danza se hará en el Generalife. Y luego el flamenco, que vamos a abrir vamos a volver a lo que fueron anteriormente en el Festival de Granada, las trasnoches de flamenco, y queremos hacer una serie de conciertos a medianoche, que creo que el flamenco es un arte que se escucha mejor a esas horas que a las 8 de la tarde. Abundando... Sí, Antonio, espera un momento, perdón. Álvaro Guibert, que quiere preguntar. Álvaro Guibert, que tiene un blog en el Cultural, también ilustre crítico y compositor, y que está haciendo un excelente trabajo en la Escuela Reina Sofía. Por favor. Muchas gracias, Antonio. Enhorabuena a todos los implicados. Compositor en otra vida. En la vida actual no lo soy. Hay una cosa que me interesa mucho. ¿Cómo tenéis planteado la situación de los músicos en el escenario? Hombre, el Carlos V ofrece tal vez más opciones que otros sitios, que otros teatros y tal, pero ¿tenéis normas, distancias, 1,5 metros, 2 metros, vientos, cuerdas? Bueno, te cuento, vamos a ver, normas no tenemos porque todavía no se han puesto de acuerdo las orquestas españolas en qué normas van a seguir.
O sea que esa es la primera cuestión, que habrá que dictar una normativa para ver, porque esto es contradictorio. Cada día dicen una cosa las orquestas europeas. Primero tenían que estar a 5 metros y ahora ya no tienen que estar a 5 metros. En un primer momento los vientos parecía que iban a contaminar o que iban a tal y ahora resulta que no es así. Entonces yo creo que tenemos tiempo suficiente. Nosotros lo que sí hemos hecho es una cosa. Primero, hemos tenido en cuenta el número máximo de intérpretes que podemos meter en el escenario y el número máximo de intérpretes que podemos acoger son 55 músicos. Es verdad que el escenario del Carlos V nos ofrece unas ventajas que no ofrecen el resto de auditorios, porque es un escenario modulable, es decir, que podemos ampliarlo incluso mucho más de lo que habitualmente es. Eso no ocurre en el Auditorio Nacional o en el Auditorio Manuel de Falla. Bueno, se dictarán unas normas. Nosotros hemos hecho un planteamiento con arreglo desde los 2 metros de distancia hasta 1,5 metros de distancia y hasta 1 metro, decir que con 2 metros de distancia nos caben 55 músicos. Por eso el repertorio que hemos elegido es un repertorio que está basado en Beethoven y el Mozart. Hemos eliminado todos los Mahler, no se nos ha ocurrido poner Brahms, no se nos ha ocurrido poner Bruckner ni Shostakovich. Esto es lo que hace viable esos conciertos. Yo creo que de aquí a un mes que todavía queda para abrir el festival, mes y medio, sin duda vamos a tener noticias y vamos a poder ver qué es lo que ocurre con las orquestas, porque como digo, hay versiones muy contradictorias. Pero a mí me parece que, bueno, las orquestas podrán trabajar como pueden trabajar otros colectivos y habrá que buscar muchas fórmulas para que las orquestas trabajen en grupo, pues como están trabajando los de la SEAT o están trabajando los futbolistas, puede ser a través de test o puede ser a través de otras circunstancias, para poder ver qué músicos están bien sin ningún problema y qué otros músicos tienen ese problema. Las orquestas me consta que ya están empezando a trabajar, la orquesta de Euskadi ha empezado a trabajar, la orquesta de Galicia ha empezado ya a ensayar, en fin, se va normalizando toda esta historia, pero lo que creo que no tiene mucho sentido es que en el avión se pueda viajar como se viaja y que las orquestas pues no puedan tocar en un escenario a 1,5 metros de distancia. Pero bueno, esto no es problema mío, esto es una circunstancia o una cuestión que tienen que analizar las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales, y nosotros lo que haremos será acatar lo que las normas nos dicten, lo mismo que con el público. Nosotros hemos visto que este festival era viable desde el momento que se nos dijo que en fase 3 podíamos acoger en aforos al aire libre hasta un 50% del aforo con un máximo de 800 personas. Eso quiere decir que en el Palacio de Carlos V podemos meter a un mínimo de 600 personas, que hace viable un concierto. Lo que no tenía sentido es que hiciéramos conciertos para 250 o 300 personas, sobre todo conciertos sinfónicos. Creo que un concierto sinfónico con 150 personas en la platea me parece que es un disparate. Así es que nosotros, lo dije el otro día, nos vamos a ajustar a las directrices que nos vayan indicando. Sé que el Ministerio de Cultura, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, están elaborando unas normas y esperamos ver cuáles son esas normas. Nosotros, tanto con el público como con los intérpretes, acataremos lo que se nos diga. Ahora sí, ¿no, Antonio? Sí. Ahora sí. José Antonio, sí, por favor, del Ideal de Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Has anunciado una reducción importante en el presupuesto. Y viendo el programa, perdóname, pero no me salen las cuentas. ¿Cómo es posible que se haya podido hacer este festival con esa reducción presupuestaria? Bueno, pues te diré que a mí tampoco me salen las cuentas, pero la realidad, he dicho que muchos de los artistas que vienen con una gran generosidad, y eso es muy importante. Y luego, por otra parte, hay las orquestas internacionales no vienen. Traer a una orquesta internacional es muy costoso, porque viajes, hoteles, en fin, y lo vamos a hacer con orquestas españolas. Y yo creo que todo buen programador que se precie, pues tiene que conocer el mercado y tiene que ajustar
en la medida de lo posible, esos presupuestos. Y aquí creo que es lo que hemos hecho. Se han dado las circunstancias muy favorables, por un lado, y luego pues hemos intentado trabajar muy profesionalmente para poder hacer un proyecto de estas características que si no, no era viable, porque al obtener un 50% de ingresos por taquilla y los ingresos de taquilla de un festival como el de Granada rondan el 1.000.000 de euros, al quedarnos en medio millón de euros, pues efectivamente teníamos que hacer ese ajuste. Es el secreto, pero yo también te diré, un poco como has dicho tú, que yo tampoco me lo explico, pero bueno, esa es la realidad, ahí está. ¿Más preguntas? ¿Quiénes son los pianistas jóvenes? Que creo que has dicho que iban a tocar las transcripciones para piano de las sinfonías. Bueno, unos son jóvenes y otros no son tan jóvenes. Ituarte es uno de ellos, Negrín es otro, Garballo, granadino de Motril, es otro, Eduardo Fernández y Enriqueta Somarriba, que vive en Nueva York y que es una de nuestras intérpretes jóvenes más interesantes, que tiene apenas 27 años. Estos son los intérpretes que van a hacer la integral de las sinfonías de Beethoven en la transcripción de Liszt. Novedad, la Somarriba. Oye, y has hablado de conjuntos de música antigua, conjuntos barrocos, ¿no? No ¿Sí? sé si has mencionado algún grupo, pero me parece que no has mencionado más que a uno. No, he mencionado a música alquémica de Lina Turbonet, que van a hacer una selección de las sonatas del Rosario con Bach, el conjunto sevillano Vandalia, que van a hacer este programa del Renacimiento, de la polifonía del Renacimiento con la obra de Bermúdez de Pedro Bermúdez y además con obras de Guerrero y de Tomás Luis de Victoria, y luego está el grupo Ténebre inglés, que van a hacer una obra dedicada a la polifonía española del siglo de oro, con el oficio de difuntos de Tomás Luis de Victoria y con otras obras de Alonso Lobo y de otros compositores. Ya. Me parece un gran hallazgo, aparte de los 5 conciertos de Beethoven con Zimmermann como director y pianista, el Winterreise con Bostrich, y creo que has dicho Levit acompañándole, ¿no? Sí, Igor Levit y Jan Bostrich. No me pegaba que estuvieran actuando juntos, no sé si es desde hace poco. No, colaboran. Ellos iban a hacer un proyecto en el ciclo de Lied de Madrid con otro programa, haciendo Britten y tal. Ese concierto se suspendió en Madrid, se tenía que haber hecho en junio. Y bueno, como yo estaba en contacto con ellos, hablé de la posibilidad de a ver si podían hacer y Jan Bostrich quería hacer el Winterreise. Ya sabéis que Jan Bostrich es uno de los grandes. Hay quien discute que la voz de tenor para el viaje de invierno no es la más adecuada. Eso ya es otra historia, pero lo que sí es cierto es que Jan Bostrich acaba de escribir un libro que se ha editado en Acantilado, absolutamente sensacional, en el cual hace un análisis del Winterreise desmenuzado, absolutamente increíble. Es uno de los grandes cantantes, además muy refinado, y el hecho de que tenga a Igor Levit como acompañante, pues es lo que hace que ese concierto probablemente sea un concierto histórico, un concierto único, y en un marco tan excepcional como es el Patio de los Mármoles del Hospital Real, que es donde está la sede de la Universidad de Granada. Okay, es un gran artista, aunque la voz no es muy allá, pero bueno. Me gustaría, por último, hablando de voces, indudablemente es un gran logro también el tener a Carlos Álvarez cantando a Mozart en Granada, pero haciendo una parte que en realidad es de bajo, aunque él tiene buenos graves. Pero bueno, es curioso, ¿no? Puede serlo. Bueno, las circunstancias eran otras. Ni a Carlos Álvarez nunca se le hubiera ocurrido cantar el Requiem de Mozart, ni a mí nunca se me hubiese ocurrido proponerle a Carlos Álvarez que cantara el Requiem de Mozart. Yo creo que es un guiño hacia Carlos Álvarez, que nunca ha cantado en el Festival de Granada y que tenía muchas ganas de hacerlo, y que, bueno, es evidente que tener una soprano como Nadine Sierra para cantar la parte de soprano del Requiem de Mozart nunca se nos hubiera ocurrido tampoco proponerla, porque no le hubiésemos podido pagar su caché y ella está
llamada a otras empresas. En el caso de Carlos Álvarez, cuando a Carlos Álvarez le encargamos, yo le dije esto, me dijo, uy, si yo solamente he cantado la misa de la coronación de Mozart cuando era joven, espérate que me lo miren. Le dije, tienes que cantar el Tuba Mirum y 2 cuartetos más. Se lo miró y me dijo, bueno, esto es una maravilla. Yo sé que eso es que es para abajo, pero la voz de Carlos se acopla perfectamente. Y yo creo que lo importante aquí es que tenemos un cuarteto solista que hubiera sido inimaginable nunca para un concierto en vivo. Es el típico cuarteto solista pues para grabar un disco, pero no para hacer un concierto en vivo. Así es que esas son las circunstancias y yo creo que lo bonito del momento es ese, y que eso se haga en la catedral, y que eso se haga con la orquesta de la ciudad y el coro de la ciudad, y que eso que se haga con un director experto en este repertorio como es Andrea Marcón, que además con este concierto dejará su titularidad como director artístico de la Orquesta de Granada, que justo termina este año. Por último, Chamayú no estaba por ahí. Sí, Chamayú está por ahí, pero sí, se me ha olvidado porque son tanta gente a la que viene. Chamayú es el otro pianista, está dentro de los jóvenes, es un pianista muy refinado, francés, que ya estuvo hace unos años en Granada y que estaba programado en la edición anterior y que, bueno, que no ha sido fácil mantener porque él tenía una serie de compromisos, porque todo el mundo estaba igual, estaban pendientes de si les confirmaban o no les confirmaban los conciertos, y entonces a veces ha sido complicado porque me decían, no sé si esta fecha voy a poder hacer el concierto, ¿no? Pero al final, bueno, va a repetir el programa, hemos cambiado el lugar, en un principio este concierto se había planificado en lo que era la primera edición de este festival en el Patio de los Arrayanes, Sí, cuéntanos luego. Y ahora hemos pasado de nuevo al Patio de los Mármoles, donde vamos a tener... Sí, claro que sí. Tiene unas ganas de hablar con nosotras y nosotras con ella. Métenos a las dos, a C y acá, métenos a las dos. Alguien se está metiendo por ahí en esto. Y que bueno, vamos a tener también ahí el tercer concierto que se va a hacer en el patio. Divide y vencerás, divide y vencerás. Es el de Adón. ¿Sabes? En su dinámica. No se da cuenta de que... Perdona, director. A ver, el informático, creo que tenemos ahí un cruce de conversaciones. Si algo ocurre. Bueno, parece que se han callado. Bueno, perdón, que el otro tercer concierto que vamos a hacer es el de Adolfo Gutiérrez con Christopher Park, que va a hacer la otra integral que se hace en el festival, que es la integral de las sonatas para violonchelo y piano. Claro, que eso es un disco que lo tiene grabado y ya lo ha hecho varias veces, sí. Sí, lo editó y tal, pero bueno, me parecía oportuno, es un artista español relevante, es un joven artista español, y bueno, pues así tenemos la integral de las sinfonías y de los conciertos, tenemos la integral de las sinfonías transcritas por Liszt y tenemos la integral de las sonatas para cello y piano, y tenemos las 3 últimas sonatas de Beethoven, tenemos el ballet de la pastoral en danza, tenemos una muestra de las sonatas para violín y piano con Marc Argerich y con René Capuchon, o sea que hemos pasado, esto es curioso, yo siempre decía un poco en broma que este año el lema del festival era #Beethoven 2020. Hubo un momento en el que el pobre Beethoven, el hashtag, se había convertido en #Pobre Beethoven, porque todos los conciertos de este año, precisamente en el que se iba a homenajear a Beethoven, habían desaparecido de los carteles. Una cosa tremenda, ¿no? Y ahora lo que yo creo que podemos cambiar es el hashtag de Pobre Beethoven a decir #Mucho Beethoven. Hombre, efectivamente. Bueno, pues, director, muchísimas gracias a todos y también a los medios de comunicación. Yo creo que tenemos por delante un festival maravilloso. Nos vamos a tener que ir todos también a vivir a Granada a partir del 25 de junio, porque de verdad nos va a faltar tiempo para esa agenda musical que nos has preparado, querido director. Así que enhorabuena a todo el equipo. Muchísimas gracias a todos por el interés, a las instituciones, a los patrocinadores, a todos los que hacemos posible con nuestra aportación, pues que este gran festival salga adelante. Y lo más importante, Antonio, vuelve a recordarnos a todos cuándo salen las entradas a la venta, Antonio. Eso es lo más importante. Sí. ¿Cuándo salen? Que tenemos que empezar ya a caminar y a reservar los espectáculos.
Bueno, vamos a ver. El martes día 9 de junio a las 10 horas se va a poner solo a través de nuestra página web y de internet el concierto del Requiem del día 25. Repito, el martes 9 de junio a las 10 horas. Se podrán comprar solamente 2 entradas por persona. Creo que podemos tener un aforo en torno a las 500 localidades en la catedral, son 1.200, pero estamos haciendo los planos con los ajustes que nos marca Sanidad y creo que vamos a meter máximo unas 500 personas. Insisto que este concierto no es venta de entradas, sino que es un donativo que hemos previsto, la entrega mínima es de 30 euros, con lo cual cuando uno entre a comprar estas entradas verá que le pone 30, 50, 75 o 100 euros. Y que tengan en cuenta que este es un concierto que puede ayudar a mucha gente y luego, por supuesto, dentro de nuestra página web tendremos la cuenta tanto de Cáritas Diocesana como la cuenta del Banco de Alimentos en las cuales la gente podrá ingresar el dinero que considere oportuno y que pueda también para que vayan a parar a estas 2 instituciones. Después, la venta general de entradas de todo el festival será a partir del 16 de junio a las 10 horas. E igualmente se hará en nuestra página web. Los conciertos del Festival Digital son conciertos que no se venden, porque serán conciertos sin público. Son conciertos pensados para la televisión, así es que todos ustedes los podrán seguir a través de nuestro portal de la página web o bien a través de las televisiones que los vayan a dar o bien en directo o bien en diferido. Y luego la novena participativa y popular y solidaria que tendrá lugar el 9 de julio. Hay 2 novenas, una que tendrá lugar el 9 de julio, que abrirá lo que será el festival público, por así decirlo, la otra será el viernes día 10. Bueno, pues la novena participativa, popular y solidaria, la mitad de ese aforo no va a salir a la venta porque será para regalárselo a los colectivos sanitarios de Granada en representación de los colectivos sanitarios de España. Será el homenaje que el festival va a hacer a los colectivos sanitarios por lo que han hecho y desarrollado a lo largo de esta pandemia y además, como ya anunciamos el otro día, la medalla de honor de este año del festival irá precisamente destinada a esos colectivos que recogerán en este concierto del día 9. Bueno, la mitad del aforo irá a colectivos y las otras entradas se repartirán entre los coros y los músicos participantes en este concierto y entre un público especial que queremos que sean los menores de 26 años, todos esos jóvenes que queremos que se incorporen al festival, las personas en situación de desempleo, que desafortunadamente son muchas más de las que había hace 2 meses, y a los mayores de 65 años y pensionistas. Así es que ese será un concierto abierto solo a estos colectivos. El público normal podrá comprar las entradas para el concierto siguiente, el de día 10 de julio, que ya será un concierto como el resto de los conciertos. Y estas entradas de la novena participativa, popular y solidaria del día 9 solamente se podrán adquirir en persona en la taquilla del festival en el Corral del Carbón, puesto que habrá que demostrar que uno es joven o que uno está desempleado o que uno es pensionista o tiene más de 65 años. El resto de los conciertos son conciertos normales, se abrirán a la venta el día 16 de junio y a partir de ahí el que tenga suerte de pillar una entrada, pues que la pille, porque hay que tener una cosa en cuenta. Este año los aforos están reducidos al 50%, por lo tanto el Festival de Granada no va a poder ofrecer el mismo número de entradas que ha ofrecido otros años. Ofrecerá justo la mitad, a no ser que las circunstancias cambien y entonces si las autoridades nos permiten abrir los aforos a un 60 o un 70%, pero como esto no lo sabemos, nosotros hemos hecho el planteamiento con aforos al 50%. Y ya lo iremos ajustando, Antonio, cuando se dicten toda la normativa de los protocolos sanitarios de fase 3 y
y la semana siguiente, pues si tenemos que hacer algún ajuste, se hará, que siempre seguro será en beneficio de poder ampliar, poder, ¿verdad? Si seguimos yendo a mejor, que es lo que esperamos todos, ¿no? Bueno, pues como habéis podido comprobar, como han podido comprobar todos, ¿vendrán otros festivales de Granada? Por supuesto que vendrán. Como este, ninguno. Como este, ninguno más. Porque la verdad es que reúne tantos elementos diferentes, elementos originales, oportunidades también que se han abierto como consecuencia de la propia situación, ¿verdad? Talentos que a lo mejor de otra manera no hubiéramos podido traer, pues en fin, por su elevadísimo caché, por su agenda frenética, y sin embargo vamos a tener este año. Por tanto, un festival como hemos comentado, Antonio, único. Pueden venir muchos, pero este de verdad se nos va a quedar a todos en la retina y en el alma. Así que muchísimas gracias a todos, especialmente, yo creo que con el consenso de todos los presentes, al director y a todo su equipo. Y ya lo único que nos queda es empezar a comprar las entradas y empezar a disfrutar de los conciertos. Así que muchísimas gracias y que tengan todos una buena tarde, que todavía nos queda un ratito de sol. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Antonio, enhorabuena. Gracias, consejera. Gracias. Venga, hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Nos vamos con la OCG. Anda, alcalde no para. Luis, nos vemos en la OCG. Nada.